a cisticercosis, ¿sí? Entonces vamos a hablar de las tenias del hombre, ¿sí? En la imagen ustedes ven esta estructura. Voy a poner el puntero. Por favor, estoy poniendo el puntero. Bien, en la imagen ustedes lo que pueden hacer es ver si el escólex de una tenia, de la tenia más importante del hombre, que es tenia solium, sí, sin embargo, así como lo ven al gigante en la pantalla, es pues un parásito que en su escólex es muy pequeño, ¿sí? Pueden ver al hombre, porque es la tenia son las tenias del hombre de las que vamos a hablar hoy, y al cerdo, porque este cerdo de aquí, porque estas son en general zoonóticas y están muy relacionadas al cerdo, y en general la tenia del cerdo es la que causa la cisticercosis. Vamos a entrar en detalle en estas cosas. ¿Sí? Bien. Entonces, las tenias, sí, las tenias, recuerden, primero recordamos que los helmintos se dividen en dos, ¿no? En platelmintos y en nematelmintos, ¿sí? Los platelmintos se caracterizan por ser gusanos aplanados, ¿sí? Y los nematelmintos se caracterizan por ser gusanos cilíndricos, ¿sí? Los platelmintos, dentro de los platelmintos hay dos clases, la clase céstoda y la clase tremátoda. La diferencia es que en la clase céstoda los gusanos son aplanados, pero tienen divisiones, como están viendo aquí, y en la clase tremátoda los gusanos son aplanados sin divisiones. ¿De quiénes vamos a hablar nosotros hoy? Vamos a hablar de la clase céstoda, ¿sí? Entonces, la clase céstoda, ustedes lo han visto en la anterior clase que era sobre helmintos, se caracteriza por tener tres estructuras bien diferenciadas. El escólex, ¿sí?, que es una estructura pequeña. En las tenias de importancia médica de las que vamos a hablar hoy, el escólex es como la cabeza, ¿sí? Tiene una medida aproximadamente como la cabeza de un alfiler tradicional, ¿sí? Es muy pequeño, ¿sí? Luego está el cuerpo, perdón, aquí está el cuello, ¿sí? El cuello, ¿sí?, donde están las células pluripotenciales que van a dar lugar al cuerpo o estróbilo. El estróbilo está formado por proglótides o anillos, ¿sí? Esas divisiones que veíamos en la anterior imagen, en la anterior diapositiva, cuando hablaba de los cestos, se llaman proglótidos o proglótides, ¿sí? Entonces, fíjense, son estas, ¿no? Estas son las divisiones. Cada proglótide en los céstodos, en la clase céstoda, es una unidad funcional. Es una unidad funcional, ¿por qué? Porque cada proglótide se nutre, excreta y se reproduce individualmente, ¿sí? Por lo tanto, es una unidad funcional, ¿sí? Los céstodos son parásitos hermafroditas. ¿Qué quiere decir hermafroditas? Que cada individuo tiene los órganos de reproducción masculinos, como son los testículos, y los femeninos, como son los ovarios. Por lo tanto, no necesitan de la fecundación de otro individuo para poder reproducirse. La fecundación, el hermafroditismo, es un tipo de reproducción sexual donde la fecundación va a ocurrir dentro de cada mismo individuo. Y de hecho, las proglótides, ¿no? Las proglótides, a partir de que se diferencian en proglótides maduras, ya tienen los órganos reproductores masculinos y femeninos, y cada una tiene ovarios y cada una tiene testículos, cada proglótide, ¿sí? Ayer en el programa de Colegio cumplí un sueño maravilloso, entregarle una casa a una familia realmente muy humilde que la hay. Adelante. Bien, si vemos una proglótide, esta es una proglótide grávida. En la proglótide grávida vamos a encontrar el útero.
¿no? Y el útero está repleto de huevos, ¿sí? El útero está repleto de huevos. Entonces, esta es una sola proglotida y cada una de estas ramificaciones que ustedes ven son el útero, ¿sí? No tienen aparato digestivo, esa es la gran diferencia con los tremátodos que tienen un aparato digestivo incompleto y los nemátodos que tienen aparato digestivo completo. Estos no tienen un aparato digestivo, se nutren a través de la cutícula, ¿sí? De las microtriquias. Los huevos que desarrollan en las proglótides grávidas y en el útero, estos huevos contienen un embrióforo o también llamada oncoesfera. No, perdón, una oncoesfera o también llamada embrión hexacanto, ¿no? Esto está contenido en el embrióforo, que es la parte que rodea al huevo, ¿sí? Entonces, esta es la característica de todos los tremátodos. Fíjense, este es el embrióforo, ¿sí? Y lo que está en el interior se llama embrión hexacanto. ¿Por qué se llama embrión hexacanto? Porque el contenido de este parásito, de estos huevos, este es el embrión hexacanto, va a tener 3 pares de ganchos, 6 ganchos, ¿sí? También se llama oncoesfera. Y varias especies de tenias son conocidas. Estas características, escólex, cuello con células pluripotenciales, estróbilo conformado por pleurótides inmaduras, maduras y grávidas, el hermafroditismo sin aparato digestivo, el huevo que tiene un embrióforo y un embrión hexacanto, es característica de todos los céstodos, Sin embargo, nosotros vamos a hablar de 3, ¿sí? O vamos a hablar, en realidad vamos a hablar de 2, vamos a mencionar a 3, pero vamos a hablar de 2, ¿sí? De los que pueden parasitar al hombre, son las tenias que pueden parasitar al hombre. Todos los animales pueden tener sus céstodos, sus tenias, ¿sí? Sin embargo, por la capacidad de adaptación que tienen estos parásitos, en el caso de Tenia solium, que están viendo aquí, Tenia saginata, son parásitos exclusivos del hombre. ¿Sí? Son parásitos exclusivos del hombre. Una última es la Tenia asiática, antes la llamábamos Tenia saginata asiática, que también puede estar parasitando al hombre, pero está solamente en Asia, ¿sí? Pero no cobra importancia médica en nuestro medio, ¿sí? Entonces, aquí dice algo claro, son parásitos zoonóticos, ¿no? Y la teniosis y la cisticercosis son zoonosis. Si recordamos la definición de zoonosis que hemos visto en la primera clase, recordamos que son parásitos que van a infectar a los humanos y a los animales y la transmisión va a ocurrir de los humanos a los animales y viceversa, ¿sí? Entonces, quiere decir que existe sí o sí la participación de los animales en el ciclo de transmisión. ¿Sí? Tenia saginata tiene como hospedador intermediario al ganado bovino y aproximadamente 80 millones de personas estarían infectadas en el mundo. Tenia solium es la especie más importante, vamos a ver por qué, tiene como hospedador intermediario al ganado porcino y aproximadamente 3 millones de personas estarían infectadas en el mundo. Tenia asiática también puede infectar al cerdo y se puede encontrar en los hígados de los cerdos. Lo hemos dicho que solo la vamos a nombrar, no vamos a hablar de manera intensa de ellos, ¿sí? Vamos a hablar de Tenia saginata y vamos a hablar de Tenia solium. ¿Por qué? Porque estas tenias son las que van a parasitar el intestino del hombre, ¿sí? Son las tenias que van a parasitar el intestino del hombre. Entonces, ojo con esto, no hay ningún otro hospedador que en su forma adulta albergue a Tenia saginata, a Tenia solium, excepto el hombre, ¿sí? Solamente el hombre, ¿sí? El parásito adulto puede llegar a medir entre 5 y 10 metros, como ustedes ven, son parásitos delgados, aplanados en manera de cintas,
Fíjense, aquí en este extremo se encuentra el escólex, ¿no? Por eso les decía, es muy pequeñito, es como la cabeza de un alfiler. Y aquí en una microfotografía, en una fotografía un poco más acercada, podemos ver el escólex también. Mide menos de 1 milímetro, ¿no? 1 milímetro aproximadamente. Mide el escólex del parásito. ¿Sí? Y después están el cuello, las proglótides inmaduras, que en todo esto, que aunque ustedes no crean, no vean además, hay proglótides inmaduras. Todo este cuerpo está formado por divisiones, por proglótides. ¿Sí? Y a medida que va desarrollando esta proglótide, pasa de ser inmadura, pasa a ser una proglótide madura, como la que vemos aquí, más cuadrangulares, que ya tienen el ovario y los ovarios y los testículos, y aquí es donde ocurre el hermafroditismo para que el gusano quede fecundado. Y finalmente se desarrollan estas proglótides que son grandes, alargadas, que se llaman grávidas. Grávidas, ¿por qué? Porque tienen un útero que van a albergar a los huevos. Miles de huevos pueden desarrollar dentro de cada proglótide. Dentro de cada uno de esas unidades funcionales se pueden desarrollar miles de huevos. ¿Sí? Bien, empecemos un poco hablando de la morfología de estos dos parásitos. ¿Sí? El escólex es una estructura donde nosotros podemos diferenciar a los parásitos adultos. ¿Sí? El escólex de Taenia saginata se caracteriza por tener 4 ventosas, estas que estamos señalando aquí, que tienen 4 ventosas, no tienen rostelo ni corona de ganchos, ¿no? Fíjense, es lampiña, como le digo yo, ¿sí? Simplemente tiene 4 ventosas. Y estas 4 ventosas le van a servir al parásito para adherirse a su hábitat, ¿no? Y su hábitat es el intestino delgado. En cambio, Taenia solium también tiene el escólex un poco más piriforme, más puntiagudo, tiene 4 ventosas, ¿sí? Que también le sirven para adherirse a su hábitat, y tienen además un rostelo constituido por una doble corona de ganchos, que también le permite adherirse al hábitat, ¿no? Esta característica es la más importante para diferenciar Taenia saginata de Taenia solium. Aquí vemos otras fotografías de Taenia solium, donde también se ve la doble corona de ganchos, y aquí también, ¿sí? Bien, entonces aquí lo que podemos ver es también el escólex de Taenia solium, y aquí en esta foto ya podemos ver las proglótides maduras, ¿sí? Donde vamos a diferenciar el ovario, se distingue bien en un montaje de las proglótides maduras. También están los testículos, aunque no se los puede distinguir fácilmente, pero están, y lógicamente es por esto que ocurre la fecundación, y luego vamos a tener a las proglótides grávidas, que van a estar repletas de huevos. ¿Sí? Bien. Estas son las proglótides maduras, las que vemos aquí. ¿Sí? Y en la proglótide madura también podemos diferenciar a Taenia solium de Taenia saginata. En el caso de Taenia saginata, el ovario es bilobulado, un lóbulo, otro lóbulo, ¿sí? Y en el caso de Taenia solium, el ovario es trilobulado, tiene un lóbulo, otro lóbulo y otro lóbulo, ¿sí? Esa es una forma de diferenciar las proglótides maduras. Sin embargo, ya más adelante les voy a decir que es muy difícil ver proglótides maduras y por qué, ¿sí? La forma de diferenciar a nivel del estróbilo más fácil es viendo la proglótide grávida. Como ven ustedes, esta es la proglótide grávida, son más alargadas que las proglótides maduras y contienen al útero. Un útero que tiene la característica de ser una bolsa ramificada que contiene a los huevos. ¿Por qué yo veo esta característica oscura, y aquí está teñida pero también es oscura, y aquí también? Porque es el útero que está repleto de miles de huevos, ¿sí? Para Taenia solium y Taenia saginata hay marcadas diferencias en la proglótide grávida, ¿sí? En el caso de Taenia saginata, como tiene una proglótide un poco más larga, ¿sí? Es un poco más alargada, más rectangular,
¿sí? Tiene las ramificaciones uterinas delgadas, como ven aquí, delgadas, y además pueden tener las ramificaciones dicotómicas, o sea, se van a ramificar de a dos. En cambio, en el caso de Taenia solium, las ramificaciones del útero son gruesas, como vemos aquí, son gruesas, y como son gruesas, van a haber menos ramificaciones por lado, ¿no? Menos de 15 ramificaciones por lado en el caso de Taenia solium y más de 15 ramificaciones por lado en el caso de Taenia saginata. Las ramificaciones son gruesas y son dendríticas, ¿no? Sale una rama y a partir de esa rama sale otra y otra y otra y otra y como una raíz de árbol se va ramificando las ramas uterinas de la proglótide grávida de Taenia solium. Esto es clave y esto es importante identificar, ¿sí? Los huevos miden aproximadamente 30 micrómetros, tienen el embrióforo que ustedes están viendo aquí, esta es la capa que recubre al contenido que es el embrión hexacanto. ¿Sí? El embrióforo está formado por una capa gruesa, radiada, ¿sí? De manera de radio, aquí hay varias estrías que tiene el embrióforo, y esta cubierta gruesa le da una alta capacidad de protección al embrióforo y por lo tanto una alta capacidad de resistencia en el medio ambiente. El huevo, así como está, ya es infectante para su hospedador intermediario, ¿sí? Y sale ya infectante a partir del hospedador definitivo que alberga al gusano adulto, que es el humano, ¿sí? Ahí está el embrióforo, ¿sí? El embrión hexacanto, perdón, ¿sí? U oncóspora, hexacanto, ¿sí? 3 pares de ganchos. Aquí se ve 1, 2, ¿no? Aquí debe haber un par, 2 pares y 3 pares, ¿no? No se ven completamente iguales en la microscopía. Nunca se ven porque recuerden que el huevo es un elemento esférico y por lo tanto no es plano, ¿no? Por eso es que vemos no siempre los 6 ganchos o los 3 pares, pero sí tiene 3 pares de ganchos, ¿no? Que ya vamos a ver para qué le va a servir más adelante. ¿Sí? Los metacéstodos, o también llamados larvas, ¿sí? Los metacéstodos, o también llamados larvas, ¿sí? Antiguamente, en la antigüedad, cuando todavía no habían microscopios y cuando todavía no habían... alguien está escribiendo, vamos a ver, porque estoy solita, así que tengo que ver el chat. Bueno, vamos a responder estos mensajes después, ¿sí? Bien, entonces, en la antigüedad se conocía, ya se sabía que había la teniosis, porque las personas eliminaban o tenían gusanos adultos en su intestino, y también se conocía de la cisticercosis, ¿no? ¿Por qué? Porque afectaba el cerebro de las personas, ¿no? Y también se lo encontraba en los cerdos o en las vacas. Sin embargo, se creía que eran 2 entidades o 2 enfermedades completamente diferentes. Por eso es que se pensaba que el agente causal de la cisticercosis era el cisticercus, ¿no? Y desde ahí es que se escribe Cisticercus cellulosae en latín, con cursiva y respetando las normas de escritura de la taxonomía científica, las normas del Linneo, ¿sí? ¿Por qué? Porque se pensaba que el cisticerco era un patógeno aparte y las tenias eran otro patógeno, ¿sí? Entonces, desde entonces se escribe así y se mantiene esta escritura, aunque se sabe que Cisticercus cellulosae es la larva de los cerdos, ¿sí? Cisticercus bovis es el nombre que le damos a los metacéstodos o larvas de los bovinos, ¿sí? Los cisticercos miden aproximadamente 1 centímetro o menos, están compuestos por una membrana externa que es bien fina, transparente, una membrana cisticercal, una membrana que permite contener al líquido cisticercal, donde se encuentra un escólex invaginado que proviene o que se origina de la misma membrana cisticercal,
¿sí? Entonces, ustedes seguramente han visto alguna vez o han escuchado alguna vez de esto. Esto es lo que mal llamamos triquina, ¿no? Lo que mal llaman triquina y encuentran en la carne de cerdo, ¿sí? En realidad su nombre es cisticerco o Cisticercus cellulosae, en el caso de los que están en el cerdo, Taenia solium, ¿sí? Y Taenia saginata, en Taenia saginata se llama Cisticercus bovis, ¿sí? Así macroscópicamente nosotros no podemos distinguir un Cisticercus cellulosae de un Cisticercus bovis, porque así macroscópicamente nosotros solamente vemos la membrana cisticercal y vemos el escólex que está ahí invaginado dentro de la membrana cisticercal, contenido en un líquido cisticercal que tiene abundantes cantidades de proteína y sales, ¿sí? Para mantener viable al escólex, ¿sí? Pero, si nosotros viéramos a la microscopía, nosotros fácilmente podríamos distinguir cuándo se trata de Cisticercus cellulosae. ¿Por qué? Porque si es Cisticercus cellulosae es la larva de Taenia solium, y recuerden que si esto es un escólex invaginado, tenemos que ver las mismas características del escólex de Taenia solium. 4 ventosas, un rostelo con doble corona de ganchos. Y si es un Cisticercus bovis, tenemos que ver, aquí está el escólex invaginado de Taenia saginata, y tendríamos que ver las mismas características del escólex de Taenia saginata, es decir, solamente 4 ventosas, ¿sí? Entonces, esa es una forma de diferenciar a los cisticercos. Macroscópicamente no se puede, pero microscópicamente sí. Pero otra forma de diferenciar es que el Cisticercus cellulosae es el cisticerco del cerdo y Cisticercus bovis es el cisticerco de la vaca. Por lo tanto, si yo veo estas estructuras en la carne de cerdo, sé por defecto que es Cisticercus cellulosae. Si yo veo estas cisticercos en la carne de vaca, sé por defecto que es Cisticercus bovis, ¿sí? El parásito, estos parásitos, tanto Taenia solium como Taenia saginata, tienen una alta especificidad de especie. Por lo tanto, no hay posibilidad de que Cisticercus bovis parasite a los cerdos o parasite a otro tipo de animales, ¿sí? Solamente parasita a los bovinos. Y en el caso de Cisticercus cellulosae, los cerdos, y vamos a ver una excepción ahora. ¿Sí? Esta es la carne, fíjense, este es el músculo, está en el músculo, y estas son las estructuras, unas más pequeñas como esta, otras más grandes todavía, ¿no? Y uno se preguntará, oye, pero ¿alguien podrá comer esta carne con estos cisticercos y no darse cuenta? Sí, sí se puede, ¿sí? Bien, algunas cosas de las que hemos hablado hasta ahora son las características morfológicas, y aquí tienen una tabla de yo me disculpo porque esto está en esta cursiva, ¿no? Al pasar la presentación a nuestra computadora se ha desconfigurado algo. Entonces, el estróbilo, hemos dicho, es el conjunto de las prolótides inmaduras, maduras y grávidas, es todo el cuerpo del parásito. En Taenia solium puede medir entre 1.5 a 10 metros, ¿sí? Y tiene entre 700 a 1000 proglótides, ¿sí? Y en Taenia saginata va a llegar a medir, es más grande, puede llegar a medir entre 4 y 12 metros, y tiene entre 1000 a 2000 proglótides, entre inmaduras, maduras y grávidas. Por lo tanto, Taenia saginata es más grande que Taenia solium, ¿sí? El escólex, hemos dicho, en Taenia solium mide menos de 1 milímetro o 1 milímetro, en Taenia saginata 1 a 2 milímetros. Y inerme quiere decir que no tiene rostelo y no tiene, lógicamente, la doble corona de ganchos. En cambio, el escólex en Taenia solium tiene un rostelo armado con una doble corona de ganchos, ¿sí? El ovario en Taenia solium, el ovario en las prolótides maduras, ya lo podemos ver, tiene 3 lóbulos, y en Taenia saginata 2 lóbulos. Las proglótides grávidas en Taenia solium tienen entre 15 y 20 ramificaciones dendríticas por lado, son gruesas, ¿no? Y 14 a 25 ramificaciones dicotómicas por lado en Taenia saginata. Yo manejo para mayor facilidad menos de 15 ramificaciones por lado en Taenia solium, más de 15 ramificaciones por lado en Taenia saginata. ¿Por qué son menos en Taenia solium? Primero, porque la proglótide grávida es más corta, y segundo, porque las ramificaciones son gruesas. Aquí son delgadas y por lo tanto van a poder entrar más ramificaciones dentro de la proglótide.
¿sí? La apólisis, ¿qué es la apólisis? La apólisis, ya lo han visto en la anterior clase, Es que no quiere pasar. es el proceso por el cual el atenia desprende a sus proglótides grávidas. ¿Y por qué hace esto? Como manera de subsistencia. El gusano, normalmente hay un solo gusano adulto en el hábitat, ¿sí? Por lo tanto, para garantizar su supervivencia, la tenia lo que hace es desprenderse de sus proglótides grávidas que están repletas de huevos, de tal manera que éstas puedan salir al medio ambiente y de esa manera garantiza su permanencia en el hábitat. Si el parásito no tuviera esta capacidad de hacer apólisis, él tendría que desprenderse completamente y salir completamente del hábitat, y eso no favorece a su supervivencia. Por lo tanto, la apólisis favorece a su supervivencia, pero además favorece a la transmisión del parásito al otro hospedador. ¿Sí? Bien, hablemos del ciclo, entre el ciclo biológico y el ciclo de transmisión, ¿sí? El humano, este parásito, perdón, empecemos por eso, este parásito tiene un ciclo heteroxeno. Quiere decir que necesita sí o sí de dos especies hospedadoras para completar su desarrollo y garantizar su supervivencia, ¿sí? Las especies hospedadoras van a ser el humano, ¿sí? Por un lado, y la vaca y el cerdo por el otro, ¿sí? La vaca para Tenia saginata y el cerdo para Tenia solia, ¿sí? El humano alberga al parásito adulto, como estamos viendo en esta imagen, ¿sí? ¿En dónde lo alberga? En el intestino delgado. Ustedes me dirán, ¿un parásito tan grande puede vivir ahí? Sí. ¿Por qué? Porque el parásito se pliega, ¿no? Y el intestino delgado de todos modos es largo y por lo tanto no tiene mayor problema en el intestino delgado. El parásito adulto puede vivir por años en el intestino delgado del hombre, ¿sí? Y cuando el hombre tiene las tenias en el intestino, el hombre tiene teniasis o teniosis, ¿sí? Tiene teniasis o teniosis, cualquiera de las dos es válida, ¿sí? Entonces, el parásito adulto está desarrollándose, ¿no? Constantemente, está desarrollando sus proglótides grávidas que contienen a los huevos, elimina por apólisis esas proglótides grávidas, ¿no? En la anterior diapositiva decía que en el caso de Tenia solium, habitualmente la apólisis sale, las proglótides salen en cadenas entre 4 y 7 proglótides unidas, en cadenas cortitas, ¿no? Y en el caso de Tenia saginata salen de una en una. ¿Por qué? Porque Tenia saginata tiene una musculatura más gruesa y eso le da la posibilidad de desprenderse con mayor facilidad e incluso de reptar por el intestino, ¿sí? Entonces, cuando el parásito logra hacer apólisis, ¿no? Libera sus proglótides grávidas repletas de huevos. Estas proglótides grávidas pueden salir con las heces, pero también pueden desintegrarse en el mismo intestino grueso, donde van a liberar, o en el mismo intestino delgado inclusive, donde van a liberar a los huevos. Fíjense, ahí está el parásito adulto, solamente una imagen, ¿no? De él, es un parásito plano, con segmentos. Fíjense, esto es ya en una fotografía de una endoscopía, y fíjense cómo el parásito está en el hábitat. El parásito adulto solamente se adhiere al intestino con su escólex pequeñito, por lo tanto es escólex pequeño y único, porque normalmente la teniosis es provocada por un solo gusano adulto. Muy rara vez pueden haber dos gusanos adultos, ellos son muy competitivos. Sí, por lo tanto, normalmente es un escólex el que está adherido al intestino, ¿sí? Pero no le sirve para nutrirse ni nada, ni nada de eso. En realidad está adherido, ¿no? Para poder mantenerse en el hábitat. No necesita hacer mayor esfuerzo porque es un parásito grande que se va a ir plegando aquí, ¿no? Entonces, si cada proglótide, las células pluripotenciales van a dar lugar a las proglótides inmaduras y a las maduras, y cada proglótide se va a ir nutriendo, ¿no? Por la misma cutícula del contenido que tiene el intestino delgado, ¿sí?
Algunas, en realidad los autores dicen que este parásito tiene una acción exfoliatriz, pero es una acción exfoliatriz muy leve y que rara vez va a desencadenar un problema, ¿sí? Entonces, el parásito adulto hace apólisis y cuando las personas defecan, ¿sí?, eliminan a las proglótides grávidas o, en su defecto y mayormente, a los huevos ya liberados en el contenido fecal, ¿sí? Entonces, aquí el problema radica en que todavía en muchos lugares del mundo, como en nuestro país, hay esto que practican las personas que se llama fecalismo. El fecalismo es el acto de defecar al medio ambiente, por lo tanto, diseminan las formas infectantes en el medio ambiente. Entonces, las heces contaminando la tierra inicialmente, la tierra, luego esta puede ser, las heces pueden ser arrastradas con el agua de la lluvia hacia los ríos, ¿no? Porque los ríos se utilizan para el riego de los pastizales, para el riego de vegetales, ¿no? E incluso para el consumo, ¿sí? Entonces, aquí hay huevos, y estos huevos son altamente resistentes por el embrióforo que es grueso, esta capa radiada que rodea al embrión hexacanto, que lo protege y le da alta capacidad de resistencia. Pueden haber huevos en el medio ambiente viables durante meses, ¿sí? Entonces estos huevos van a estar contaminando inicialmente el agua, los pastizales, y por lo tanto, ¿no?, los animales como las vacas van a ir a comer de esos pastizales, van a ir a beber de esa agua y se van a infectar con los huevos, ¿sí? Entonces, los animales se infectan por la ingesta de alimentos o agua, la ingesta de pastizales o agua contaminada con huevos, ¿sí? Si estamos hablando de una vaca de tenia saginata, ¿sí? Y si estamos hablando del cerdo, con huevos de tenia sólida, porque aquí va otro mensaje, ¿no? Los hospedadores intermediarios de estos parásitos, para tenia saginata, solamente es el ganado bovino, y para tenia solium es el ganado porcino. No hay la posibilidad de que si esta persona tiene tenia solium, elimine sus heces huevos de tenia solium, la vaca come pastizal contaminados con huevos de tenia solium, desarrolle al siguiente estadio biológico. No hay esa posibilidad. ¿Por qué? Porque tienen alta especificidad de especie, tanto para su hospedador definitivo, que solamente es el humano, el Homo sapiens, y para su hospedador intermediario, que para tenia saginata es el ganado bovino y para tenia solium es el ganado porcino. Los cerdos, ustedes tal vez alguna vez han visto cisticercos en carne de cerdo, pero es muy raro que hayan visto cisticercos en carne de vaca. Y eso que comemos más carne de vaca que carne de cerdo. Pero ¿por qué ocurriría esto? Y esto es una deducción nada más. Los cerdos, las vacas se infectan por comer pastizales y por beber agua contaminada con huevos de tenia saginata. Los cerdos también, pero los cerdos se infectan principalmente porque son coprófagos. Entonces van a tener, ellos comen heces, son omnívoros, no comen de todo, pero comen heces, y por lo tanto en las heces hay altas cantidades de huevos que son infectantes, y por lo tanto por esa razón los cerdos estarían parasitados en mayor cantidad, sí, que las vacas. Además, un cerdo es un organismo más pequeño y una vaca es un organismo más grande, ¿sí? Bien. Entonces, los cerdos y las vacas van a desarrollar al metacéstodo o a la forma larvaria que denominamos o que la llamamos cisticerco, ¿sí? Y su nombre científico es Cisticercus cellulosae para tenia solium y Cisticercus bovis para tenia saginata, ¿sí? Estos cisticercos, ¿cómo es que van a desarrollar? El huevo llega al intestino del animal, llega al estómago del animal. En el estómago, gracias a los jugos gástricos, se reblandece la membrana, el embrióforo del huevo, libera en el intestino al embrión hexacanto. Y el embrión hexacanto, gracias a sus 6 ganchos o 3 pares de ganchos, se adhiere al intestino, a la mucosa del intestino, y gracias a esta adherencia logra invadir
la mucosa hasta llegar a la submucosa. Por lo tanto, el embrión hexacanto que surge a partir del huevo es la forma invasiva de ambas tenias, de tenia soleum y de tenia saginata. No habría sino forma de que el parásito llegue al músculo del animal. ¿Cómo lo hace? Porque el embrión hexacanto invade la mucosa, llega a la submucosa, alcanza el torrente sanguíneo y del torrente sanguíneo se va a ir principalmente al músculo esquelético, al músculo estriado, ¿sí? Y también puede ir, en el caso de tenia soleum, puede ir hacia el globo ocular y hacia el sistema nervioso central. En el caso de tenia saginata, principalmente músculo, algunas veces corazón, ¿sí? Músculo al miocardio. Entonces, una vez que el embrión hexacanto que estaba aquí ha llegado al torrente sanguíneo, se ha dirigido al músculo, en el músculo el embrión hexacanto es el que se va a desarrollar la membrana cisticercal y a partir de ella el escólex invaginado dentro de esta membrana cisticercal se va a rodear de un líquido que es el que le va a permitir mantener viable al escólex en el músculo, ¿sí? Entonces, una vez que el cisticerco se desarrolla en el músculo, va a permanecer ahí hasta que el animal sea faeneado. Una vez que el animal sea faeneado, las personas que van a encontrar esto, ¿no? La carne infectada, jóvenes, no van a decir contaminada. La carne, lógicamente, viene de un animal vivo, por lo tanto está, de un ser vivo, perdón, y por lo tanto está infectada. Entonces la carne está infectada con cisticercos, ¿no? La carne de cerdo con cisticercus celulosae, la carne de vaca con cisticercus bovis. ¿Sí? Entonces, esta carne infectada normalmente no deberíamos comer, no deberíamos hacerlo porque el cisticerco es el que va a dar lugar al parásito adulto. Sin embargo, sí se puede llegar a comer esto por accidente, como ocurre en todas las infecciones parasitarias, por accidente, ¿sí? Lógicamente una persona que ve muchos cisticercos no se la come, no se come la carne, pero ¿qué pueden hacer aquellas personas que, por ejemplo, crían cerdos o crían vacas y de repente encuentran esto en sus animales y de repente lo que él tiene son 10 cerdos o 5 cerdos y no va a botar esta carne? Entonces trata de venderla o trata de comercializarla de alguna manera. Una forma puede ser hacer embutidos, ¿no? Porque de todos modos los embutidos son triturados y pueden haber cisticercos, pero no son evidentes, ¿sí? Entonces, esa es una forma. Pero la otra, que no es rara, es que realmente la gente cocina esta carne y las personas comen esta carne sin percatarse. ¿Por qué? Porque no utilizan cubiertos, porque comen directamente con las manos o porque comen en lugares de dudosa procedencia, ¿no? En un lugar donde, por ejemplo, están hacinados, no pueden ver bien las características de lo que están comiendo y eso puede llegar a que la gente coma, ¿sí? Entonces, cuando la gente ingiere carne insuficientemente cocida con cisticercus, ya sea celulosae o bovis, se va a infectar y va a desarrollar una teniosis, ¿sí? Entonces, el hombre, ¿cómo adquiere teniosis? Por la ingesta de carne insuficientemente cocida. Fíjense la carne que está en la imagen. Está roja en el centro y esa es la carne insuficientemente cocida. ¿Y por qué tiene que ser insuficientemente cocida? Porque el cisticerco a una temperatura por encima de 70 grados centígrados, pero prolongada por un tiempo, etcétera, puede llegar a ser inactivo, o sea, a llegar a estar inactivo. ¿Por qué? Porque se deseca, se seca el líquido cisticercal y pierde viabilidad del escólex, ¿sí? Entonces, la carne está insuficientemente cocida, pero ustedes dirán, incluso con la cocción, entonces, ¿puedo eliminar al cisticerco? Sí, pero mucha gente lo que hace es
tomar trozos grandes de la carne, dejarlo, por ejemplo, en la parrilla a veces se cose bien los extremos, pero no el centro, y llegar a comer esta carne, ¿no? Lógicamente, si hay muchos, te vas a dar cuenta, pero si hay unos 2, 3, no lo vas a hacer. Pero solo necesitas un cisticerco para desarrollar teniosis, uno solo, porque es uno el que va a dar lugar a un gusano adulto. Una vez que el cisticerco sea ingerido a través de la carne insuficientemente cocida, jóvenes, este es el único mecanismo de infección para adquirir teniosis, ingesta de carne insuficientemente cocida, ¿sí? Insuficientemente cocida, que está infectada con cisticercos, ¿sí? Entonces, es el único mecanismo de infección para tener teniosis. El cisticerco llega al estómago, tiene una capa que le permite resistir los jugos biliares, los ácidos gástricos, los jugos biliares, etcétera, llega al intestino, y en el intestino, gracias al pH, a la osmolaridad, etcétera, del intestino del hombre, el escólex que está invaginado en el cisticerco, evagina, saca el escólex, el parásito, y el escólex rápidamente se adhiere al intestino. Para eso le sirve el escólex, porque inicialmente es muy pequeño. Entonces se adhiere al intestino, empieza a nutrirse por la cutícula, por las microtriquias, etcétera, y entonces se empiezan a formar las proglótides inmaduras, las proglótides maduras y finalmente las proglótides grávidas. Esto puede ocurrir en el lapso de aproximadamente 60 días. Quiere decir que no es que vamos a comer carne de cerdo infectada y en 2 días tengo un gusano de 5 metros en mi intestino. Va a tardar aproximadamente 60, 90 días en realmente existir un gusano adulto con proglótides maduras y proglótides grávidas. Este es el ciclo biológico de Taenia solium, aquí el hospedador intermediario, el cerdo, y Taenia saginata, el hospedador intermediario, la vaca. Alta especificidad de especie para el hospedador definitivo, alta especificidad de especie para el hospedador intermediario. Tipo de ciclo heteroxeno. Mecanismo de infección para que el hombre tenga teniosis, ingesta de carne insuficientemente cocida, infectada con cisticercos. ¿Cómo se infectan los cerdos? Por coprofagia o por comer agua o beber agua y comer alimentos contaminados con huevos de Taenia solium. ¿Cómo se infectan las vacas? Por beber agua o comer pastizales contaminados con huevo de Taenia saginata. Y ellos desarrollan los cistis. Si este fuera el ciclo, y únicamente este fuera el ciclo de las tenias, ¿no? Estas son las tenias propias del hombre, ya les digo, no hay ningún otro animal que desarrolle al parásito adulto en su intestino. Solo el hombre puede desarrollar al parásito adulto en su intestino, ¿sí? Y por lo tanto, el hombre es el reservorio de este parásito, porque alberga las formas infectantes y las disemina cada vez que defeca, ¿sí? El hombre normalmente, vamos a ver enseguida, puede tener algunos síntomas por teniosis, pero la infección por Taenia solium y Taenia saginata es muy benigna, habitualmente es asintomática, entonces no siempre o muy raras veces van a existir síntomas. Por lo tanto, puede permanecer 5, 6, 7, 8 años infectados con este parásito y nunca tener síntomas, pero siempre y constantemente estar eliminando huevos en sus heces. ¿Sí? El hombre es la fuente de infección primaria, ¿sí? Pero que a partir de sus heces se van a contaminar agua, pastizales, etc. ¿Sí? Ya les digo, si este fuera el ciclo biológico de Taenia solium y Taenia saginata, así tal cual, no tendríamos mayor dificultad, hablaríamos de las tenias de muy de pasada, porque es una enfermedad benigna. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Fíjense, he sacado de este ciclo a la vaca y solamente me estoy quedando con el cerdo. Por lo tanto, solamente voy a hablar ahora de Taenia solium.
¿sí? Lo que hemos visto anteriormente pasa en Taenia solium y en Taenia saginata. En Taenia solium, en cambio, en Taenia solium, estos huevos que son infectantes para el cerdo y en el cerdo van a desarrollar aún cisticerco en el músculo, pueden también, o también son, no pueden, son infectantes para el humano. Ahí radica el mayor problema de estos parásitos. El huevo de Taenia solium también puede infectar al hombre y convertir al hombre en un hospedador intermediario. ¿Sí? Entonces, denme un ratito, hay alguien que está con el micrófono activo, lo voy a silenciar. Bien, entonces, estos huevos que han sido eliminados en las heces del humano cuando defeca al medio ambiente, pueden ir a contaminar, hemos dicho, el agua. Esta agua se puede utilizar para el riego de ciertas frutas y verduras, principalmente de aquellas que crecen a flor de tierra, como las lechugas, como las frutillas, y por lo tanto, cuando la gente ingiere esta agua contaminada, estos vegetales contaminados, ingiere huevos de Taenia solium. Entonces, ¿qué pasa en ese caso? Lo que ocurre es que, al igual que en el cerdo, el huevo llega al estómago, pasa del estómago al intestino delgado, libera al embrión hexacanto y del embrión hexacanto se va a invadir la mucosa, la submucosa, llega al torrente sanguíneo y a través del torrente sanguíneo llega al músculo y también eso, exactamente eso, va a ocurrir con el o sea, que el humano, por esto, también va a desarrollar cisticercos en su músculo. Pero por alguna razón biológica, el embrión hexacanto de Taenia solium tiene un tropismo hacia músculo, hacia el globo ocular, pero un tropismo muy importante además hacia sistema nervioso central, en el hombre. Puede ocurrir también en el cerdo, pero en el hombre, por alguna razón, su tropismo es mayor hacia el sistema nervioso central. Probablemente, y esto es lógico porque ya lo han visto en inmunología, los parásitos buscan lugares donde puedan evadir la respuesta inmunitaria. Entonces, probablemente a este nivel el parásito evade mucho mejor la respuesta inmunitaria. Entonces, cuando el hombre se infecta con huevos de Taenia solium a través de la ingesta de agua o alimentos contaminados, desarrolla también cisticercosis. También desarrolla cisticercosis. ¿Sí? Y cuando esto está afectando al sistema nervioso central, se llama neurocisticercosis. Neurocisticercosis. ¿Sí? Bien, entonces, ¿cómo puede ocurrir esto? Hemos dicho por la ingesta de agua contaminada con huevos de Taenia solium, ¿sí? Por la ingesta de vegetales crudos contaminados con huevos de Taenia solium. ¡Oh! No estoy nombrando para nada el huevo de Taenia saginata, porque el huevo de Taenia saginata no es infectante para el hombre. Para el hombre es solamente infectante el huevo de Taenia solium. Entonces, en el caso de Taenia solium, también tiene una alta especificidad de especie porque parasita al cerdo, pero menos alta que en Taenia saginata porque además puede infectar al hombre y el hombre puede ser un hospedador intermediario. Accidental, lógicamente, porque nadie se va a comer al hombre. ¿No? Nadie va a comer ni el músculo ni el cerebro del hombre para continuar el ciclo biológico. ¿Sí? Entonces, cuando el hombre alberga cisticercos, tiene cisticercosis. Cuando está en el sistema nervioso central, tiene neurocisticercosis. Y aquí está el problema. Hemos dicho que cuando el hombre tiene teniosis, la infección es muy benigna, muy raras veces tiene síntomas y puede pasar toda su vida asintomática.
En la cisticercosis también puede ser asintomático, pero en la neurocisticercosis puede ser asintomático, pero los sintomáticos, que no son la mayoría, pero los sintomáticos pueden tener una enfermedad severa que le puede causar incluso la muerte. Van a hablar de eso la siguiente semana y de hecho tenemos una mesa redonda de cisticercosis donde vamos a invitar a una de las personas que más trabaja sobre cisticercosis en nuestro país, que es el doctor Durán, que también debe ser su docente de fisiología. ¿Sí? Entonces, aquí, en este caso, sí le puede causar una enfermedad severa al hombre, le puede causar la muerte, y aquí va a depender de la localización de los cisticercos, del número de cisticercos, pero depende mucho, mucho de todos estos factores, porque habrá algunas personas que tienen, habrá algunas personas que tienen síntomas, algunas que no tienen síntomas, otras que sí tienen síntomas, otras que no tienen síntomas, pero después de unos años pueden tener síntomas. ¿Por qué? Porque el cisticerco se empieza a degenerar. Este cisticerco que ustedes ven aquí en la fotografía son cisticercos íntegros. Ya van a ver cuando vean cisticercosis los tipos de cisticercos, ¿sí? Pero cuando el cisticerco empieza a hacerse viejo, si vale el término, empieza la membrana cisticercal a hacerse más permeable, se deforma, puede crecer, y por ejemplo si se crece y está en cuarto ventrículo puede obstruir el paso del líquido cefalorraquídeo o en cualquier otro lugar del sistema nervioso, ¿sí? Pero además, como la membrana cisticercal se degenera, puede empezar a discurrirse el líquido cisticercal, y ese líquido cisticercal es altamente antigénico. Por lo tanto, va a estimular una respuesta proinflamatoria muy importante a nivel del sistema nervioso. Y la persona puede morir. De hecho, en nuestro medio, la primera causa de convulsiones es la neurocisticercosis. Como ocurre en varios países en vías de desarrollo, en nuestro país la neurocisticercosis es la primera causa de crisis convulsiva. ¿Sí? Antes, algo que ustedes no han visto y no he hablado, las manos. ¿Sí? La gente se puede infectar por consumir agua contaminada, por consumir vegetales contaminados con huevos, ¿sí? Pero aquí el problema, recuerden, el parásito adulto hace apólisis, las probótides grávidas liberan ya en el intestino a los huevos, y estos huevos no tienen que desarrollar nada en el medio ambiente, son infectantes ya cuando salen con las heces. Por lo tanto, las personas se pueden contaminar las manos. Una vez que han ido al baño, han tenido contacto con sus propias heces, se contaminan las manos y por lo tanto, por el mecanismo ano-mano-boca, las personas pueden adquirir neurocisticercosis. Mira, ¿sí? La puto cabello fan. Y ojo, no solamente eso, o sea, aquí entonces hay un riesgo. Tener teniosis no es un problema clínico. ¿Por qué? Porque realmente no representa un mayor problema, no hay muchos síntomas, signos, etcétera. Pero tener teniosis representa un problema porque si tienes teniosis y no tienes buenos hábitos higiénicos, puedes tener neurocisticercosis. Pero no solamente el problema radica ahí. El problema radica en que, ¿qué pasa si esta persona que va al baño es un cochinín, más cochinín que el cerdo, ¿no? Se contamina las manos. Ahí no está el problema, ahí no está el delito. Todos nos podemos contaminar alguna de las manos porque no siempre tienes el mejor papel higiénico, porque estás con diarrea, muchas causas. El problema está en que la gente no se lava las manos después de utilizar el baño. Entonces, esta persona que es un portador de tenias, que es el reservorio de tenias solium en este caso, se contamina las manos y con esas manos manipula alimentos. ¿Qué pasa si esta persona es el vendedor de salteñas, es el vendedor de panes, es el vendedor de pasancayas, que van y tocan las salteñas, van y tocan los panes, van y tocan? ¿Qué pasa si esta persona es la persona que atiende una guardería, es una persona que atiende la cocina de un hospital y no se lava las manos? Entonces, es la fuente de infección primaria para que otras personas tengan
cisticercosis. Y jóvenes, hay un estudio muy interesante de México que han demostrado que la gente se infecta más por el problema de las manos contaminadas y el mal hábito de no lavarse las manos después de usar el baño que por estos otros mecanismos. Un teniósico es una fuente de infección para la cisticercosis. Y como es asintomático, y como los huevos salen infectantes, entonces es una potencial fuente de infección para otros teniósicos. ¿Qué pasa? La mamá, la que tiene teniosis, y es la que prepara los alimentos de toda la familia. Es muy probable que toda la familia tenga cisticercosis si no hay hábitos de higiene en la mamá. Mira, soy pelirroja. Fíjense, este es el cisticerco íntegro. Este es un cisticerco vesiculoso, íntegro, que no va a representar un problema inicialmente. Sin embargo, si tenemos 100 de estos cisticercos en el parénquima, va a haber problemas, ¿verdad? Depende de la cantidad de parásitos. Pero ¿qué pasa si tengo uno en el cuarto ventrículo? Va a haber problemas, ese sea uno, ¿sí? A diferencia de la teniosis, donde les decía, normalmente la persona está parasitada con un gusano adulto, en la cisticercosis el hombre puede tener cualquier cantidad de cisticercos en su organismo, ¿no? Porque depende de la cantidad de huevos que ha ingerido en su agua o en sus alimentos. ¿Sí? Un huevo da lugar a un cisticerco. Si yo estoy tomando agua constantemente contaminada con heces, y esas heces están con huevos de Taenia solium, puedo estar constantemente infectándome con Taenia solium y tener cisticercos en varios lugares del organismo. Otro lugar que el parásito le gusta es el globo ocular. Y también puede haber cisticercosis ocular, también van a hablar la siguiente clase. ¿Sí? Este es el ciclo biológico más resumido, el que ustedes tienen en la bibliografía, tienen en el internet, ¿sí? Fíjense, el hombre que alberga las tenias, las probótides grávidas que liberan a los huevos infectantes, los animales que se infectan por beber agua o por coprofagia, en el caso de los cerdos con estos huevos. Va a desarrollar el embrión hexacanto, se libera del huevo, atraviesa la pared del intestino, llega al músculo por la circulación y se forma el cisticerco en el músculo, ¿no? El humano, ¿qué es lo que hace? Comer, ¿no? Ese delicioso chanchito, ese bifecito, y por lo tanto se infecta con cisticercos. ¿Cómo se adquiere la teniosis? Por la ingesta de carne insuficientemente cocida infectada con cisticercos, ¿sí? Y ese es el ciclo biológico de ambas especies, y este es el único ciclo de Taenia saginata. En el caso de Taenia solium, ¿no? En el caso de Taenia solium, este huevo que era infectante para el cerdo también es infectante para el humano. Pasa lo mismo, llega al estómago, se libera el embrión hexacanto, pasa a la circulación, y la circulación va al músculo, globo ocular y sistema nervioso central. Ojo, jóvenes, para adquirir teniosis, la forma infectante es el cisticerco, ¿sí? Porque es el cisticerco el que da lugar a la tenia. Por lo tanto, el mecanismo de infección es la ingesta de carne de bovino insuficientemente cocida, infectada con Cisticercus bovis, en el caso de Taenia saginata, y en el caso de Taenia solium, es la ingesta de carne de cerdo insuficientemente cocida, infectada con Cisticercus o Cisticercus celulosae, ¿sí? Si yo le pregunto, ¿cuál es el mecanismo de infección para la teniosis? Directamente es carne insuficientemente cocida de cerdo o vaca, ¿no? Infectada con Cisticercus bovis o Cisticercus celulosae, ¿sí? No hay más mecanismos de infección para adquirir teniosis, no hay más. Por lo tanto, ¿qué debo hacer para prevenir, para evitar tener teniosis? Cocer correctamente la carne, cortar en trozos pequeños, que no sean grandes, de modo que cuando yo pongo a cocinar mi carne se cocine hasta el fondo, ¿no? Masticar bien, todas estas medidas que me van a permitir eliminar al Cisticercus bovis o al Cisticercus celulosae. En cambio, para la cisticercosis hay muchos más mecanismos de infección.
La autoinfección externa, ya les había dicho, las personas con tenia solium se autoinfectan por la ingesta de alimentos que contaminan, que se contaminan con huevos de tenia solium a través de las manos contaminadas por las propias heces. Mecanismo mano-boca. Algunos autores dicen que al estar el parásito en el intestino delgado, la tenia, y liberar a los huevos en el intestino delgado, puede haber por retroperitaltismo o cuando una persona tiene vómitos, puede haber este reflujo, este retroceso del contenido hacia el estómago, ¿sí? Y en el estómago puede reblandecerse el embrióforo y pasar al intestino y liberar al embrión hexacanto, y a eso le llamaríamos igual que la otra, autoinfección interna. Pero no es algo que esté plenamente comprobado, es algo que puede ocurrir, pero no está plenamente. Por eso dice por retroperitaltismo, dice, ¿verdad? ¿Sí? Y luego los mecanismos de heteroinfección que van a estar relacionados a la ingesta de agua o alimentos contaminados con huevos de tenia solium. ¿Y cómo se van a contaminar el agua? Hemos dicho, por el fecalismo, los alimentos se van a contaminar por el riego con agua contaminada, también se van a contaminar por la manipulación con manos contaminadas, se van a contaminar por vectores mecánicos, etc. Hay varias formas de que se contaminen los alimentos, ¿no? Entonces, el hombre solo puede tener cisticercosis por tenia solium. Por lo tanto, si la pregunta es, ¿cuál es el mecanismo de infección para tener cisticercosis? Es la ingesta de agua contaminada o alimentos o vegetales contaminados, vegetales crudos contaminados o alimentos contaminados con huevos de tenia solium. Los huevos de tenia saginata no son infectantes para el hombre. Selena, entonces, a ver, voy a ver si estoy en tiempo. Me había pasado. Van a ver esto con el doctor Martínez cuando hablen de cisticercosis, van a hablar de los factores de riesgo que hacen que haya la transmisión, ¿no? De los cerdos. Pero el cerdo no tiene la culpa, ¿no? Aquí el cerdito más culpable es el humano que tiene malos hábitos de higiene, ¿sí? Fíjense estos cisticercos en corazón, ¿no? En músculo, estas son las costillas y aquí este músculo. Aquí hay pocos, ¿no? Entonces, como hay pocos, puede pasar desapercibido y podemos comer. Ahora ustedes dirán, ¿pero realmente podemos comer? Sí. Cuando la gente, por ejemplo, tiene 10 cerdos en el campo, faenea uno y tiene cisticercos, no lo va a botar. Entonces, ¿qué hace? Lo comercializa con, digamos, un poco más barato, lo comercializa con engaños, ¿no? ¿Y quiénes comprarán ese cerdo infectado? Probablemente la gente que te vende fricasecitos de 7 pesos, chicharroncitos de 10 pesos, ¿verdad? Son súper económicos y que la gente por necesidad vende y otras por necesidad come. Entonces, está plenamente relacionada la teniosis a un problema obviamente, de la pobreza. ¿Sí? Es bien difícil decirle a una persona, si tu cerdo está infectado, hay que desechar su carne, ¿no? Porque recuerden, su modo de vida está ahí. Sí, a ver, también lo van a ver con el doctor Martínez, me imagino. Sí, bien. Hablemos un poco sobre el diagnóstico. Yo tenía que hablar de teniosis, entonces hablemos del diagnóstico de la teniosis. Las personas normalmente son asintomáticas. ¿Qué pueden tener de problemas las personas que tienen teniosis? Pueden tener alteraciones del apetito. Algunas personas tienen más apetito, otras personas tienen menos apetito. Pueden tener dolor abdominal, algunas veces por el movimiento que genera el parásito en el intestino y por sus excreciones que pueden generar una acción tóxica, ¿sí? Una acción tóxica. Como es un solo parásito del intestino, no de ninguna manera, ¿sí? Simplemente vive ahí de la manera más benigna posible, ¿sí? Entonces puede haber dolor abdominal, puede haber náuseas, puede haber vómitos, puede haber alteraciones del apetito, pero todo esto es benigno. No hay ninguna persona que realmente haya tenido un problema severo por tener tenias. Cuando la persona se va a alterar, se va a alarmar y nosotros podemos sospechar que tiene tenias, cuando el parásito por apólisis, porque es una forma natural de subsistencia del parásito, libera a sus probótides, fíjense,
En el caso, esto es Taenia solium, así libera Taenia solium, 5, 7 proglótides en una cadenita corta, ¿no? También pueden estar así, sueltitas, es más frecuente en Taenia saginata ver sueltitas. Entonces, cuando yo obtengo esto, las personas, o cuando la persona tiene esto en sus heces, se altera, se dice, no, tengo un parásito, tengo un gusano, no sé qué me está pasando. Por lo tanto, solo yo podría sospechar de una teniosis. La única manera de que ustedes sospechen de una teniosis es que la persona refiera tener o eliminar gusanos aplanados en forma de cintas delgadas en sus heces. ¿Sí? No hay más. No van a sospechar de una teniosis porque tiene falta de apetito, porque le duele el estómago, porque esos síntomas son inespecíficos. Cuando tienen eso van a decir, puede tener parásitos, cualquier tipo de parásito, y le van a pedir un coproparasitológico, ¿sí? Entonces, cuando le piden un coproparasitológico, perdón, aquí... Sí, ahí estamos, manifestaciones clínicas inespecíficas, poco frecuentes, la mayoría asintomáticos, algunos con pocos síntomas, y ¿cuándo voy a sospechar? Cuando el paciente refiere a la eliminación de proglótides a través del ano. Puede ser que digan, no, ha salido por el ano así reptando algo, yo lo he agarrado y era esto, o sus deposiciones, ¿sí? O porque observa segmentos del parásito como tal, ¿no? De repente el paciente no se da cuenta, pero le hemos hecho un coproparasitológico de rutina y en sus heces al tamizar hemos visto parásitos, las proglótides grávidas en las heces, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es pedirle un examen coproparasitológico para buscar huevos, ¿sí? Primero, dos rutas. ¿Sí? Si el paciente me dice que está eliminando unos gusanos blanquecinos que ya salen por el ano o que salen en pequeñas cintas en sus heces, sospecho de teniosis, le pido un examen coproparasitológico, ¿sí? Pero puede ser que ustedes tengan un paciente X que va solamente por rutina y te dice, quiero que me haga un examen de rutina, y el examen de rutina es un coproparasitológico, entre otros. ¿Sí? O que dice, ¿sabe qué, doctor? De repente a veces me da como una pesadez, me duele el estómago, a veces tengo vómitos, dicen, puede tener parásitos o cualquier otra cosa, examen coproparasitológico. Aquí no sospechamos de teniosis. Le pedimos un examen coproparasitológico. Entonces lo primero que se hace en el laboratorio es tamizar las heces, ¿no? Se tamizan a través de coladeros, a través de gasa, y ahí podemos encontrar los parásitos. ¿Se puede? Sí, se puede, no es lo más frecuente, ¿sí? Luego le voy a hacer, antes de esto, se va a hacer el examen coproparasitológico, ¿sí? En el examen coproparasitológico, ¿sí?, vamos a observar normalmente huevos, ¿sí? Huevos, perdón, estoy buscando los huevos que creo que no los he puesto. Esto van a ver la siguiente clase. Así que quiero buscar los huevos para mostrarles. ¿Sí? Cuando yo encuentro huevos en las heces, ¿sí? Estos son huevos, ¿sí? Yo encuentro huevos en las heces. Este huevo tiene un embrióforo, tiene un embrión hexacanto con 3 pares de gancho. Es muy fácil de reconocer, mide aproximadamente 30 micrómetros, ¿sí? Pero ojo, jóvenes, cuando yo encuentro esto, el laboratorio reporta, se observan huevos de Taenia SP. ¿Por qué SP? Porque los huevos de Taenia solium y los huevos de Taenia saginata son indistinguibles. No los podemos distinguir. Todos son iguales. Por lo tanto, cuando yo solo veo huevo, jóvenes, yo digo la persona tiene teniosis. Por Taenia solium o por Taenia saginata, no lo sé. ¿Qué voy a hacer? Le voy a hacer, obviamente, tengo que eliminar a su parásito. ¿Sí? Tengo que eliminar a su parásito de su intestino, no lo puedo dejar. Pero, ojo, sería bueno indagar si la persona tiene o no cisticercosis. ¿Por qué? ¿No? Porque si es que su Taenia es Taenia solium, es muy probable que tenga cisticercosis. Ya la siguiente clase el doctor Martínez les va a aclarar cómo es el tratamiento de la cisticercosis y por qué hay que tener cuidado de dar cualquier antiparasitario en el teniósico, ¿sí? Bien, entonces, cuando yo tengo, el paciente me refiere que está eliminando esto, que me dice que hay
gusanos en sus heces, lo ideal es hacer el examen de la proglótide, ¿sí? De la proglótide grávida. Normalmente no van a encontrar proglótides maduras, porque la pólisis solo ocurre con las proglótides grávidas, es una manera de subsistir. El parásito elimina esto porque garantiza que sus huevos lleguen al medio ambiente. La proglótide madura no tiene por qué desprenderse, por lo tanto, no hay normalmente proglótides maduras en las heces, hay proglótides grávidas. Entonces, si yo tengo mi paciente que me dice que está eliminando gusanos, me saqué la lotería. ¿Por qué me saqué la lotería? Porque puedo hacer el examen de la proglótide grávida, observar las ramificaciones uterinas. Si tiene más de 15, cuenten aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y más. Más de 15 por lado. Las ramificaciones son delgadas, ¿no? Fíjense, delgada y dicotómica, se hace dicotómica, ¿no? No es siempre así, pero es un patrón, ¿no? Dicotómica, ¿no? Entonces, eso es tenia saginata. En cambio, si yo tengo una proglótide con menos de 15 ramificaciones por lado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿sí? Menos de 15 ramificaciones por lado, ramificaciones gruesas, dendríticas, ¿no? Como dedos, como raíces, gruesas, dendríticas, eso es tenia sólida, ¿sí? Ahora, ¿por qué es importante identificar si el teniósico tiene tenia sólida y tenia saginata? El tratamiento va a ser igual, con el mismo medicamento, pero ojo, en el caso del teniósico con tenia solium, yo tengo la obligación de descartar que tenga cisticercosis, porque sabemos que la autoinfección externa por el mecanismo mano-boca es importante. Además, tengo la obligación de buscar entre sus familiares, entre sus más cercanos, personas que puedan tener cisticercosis, porque este teniósico es la fuente de infección. En resumen, el teniósico clínicamente no es muy importante porque casi no tiene síntomas. Epidemiológicamente es muy importante porque es el reservorio de la cisticercosis. Es la fuente de infección primaria de la cisticercosis. Es la fuente de infección a partir de la cual se va a contaminar el agua, la tierra, etc. ¿Sí? Por lo tanto, por eso me interesa. Ahora, ojo, cuando yo voy a dar el tratamiento, normalmente al teniósico, al que tiene tenias, lo trato con praziquantel. El praziquantel es un antiparasitario muy efectivo contra las tenias. Pero ojo, a veces no encuentro, en nuestro medio hay muy poco praziquantel, nosotros muy difícilmente encontramos. Y a veces tienes que pasar a una segunda droga alterna, que es el albendazol. Y el albendazol se utiliza para la cisticercosis, ¿sí? Pero cuando yo no tengo certeza de si la persona tiene tenia sólida o tenia saginata, tengo que tener cuidado con el albendazol. Porque si le doy albendazol para eliminar su tenia, pero tiene cisticercos y yo no lo sé, el albendazol puede ir a matar esos cisticercos y al matar esos cisticercos en el cerebro le puede provocar más bien un daño. Ya van a ver por qué, porque el parásito genera daño cuando se empieza a degenerar en el cerebro, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo un coproparasitológico, ¿no? He hecho un coproparasitológico, tengo huevos en las heces, tengo huevos, no sé si es tenia sólida o tenia saginata. Por defecto, tengo que descartarle cisticercosis, porque no sé cuál es, entonces peco por exceso. Prefiero pecar por exceso y digo, mejor descarto cisticercosis, ¿sí? En cambio, cuando yo sé, ¿no? Yo sé si es tenia solium o tenia saginata. Si es tenia saginata no tengo mayor problema, no hay probabilidad de cisticercosis. Si es tenia solium, tengo la obligación de descartar cisticercosis. No puedo dejarlo así, ¿sí? Bien. Y esto ya van a ver en la parte de cisticercosis, la siguiente clase. Bien, muchachos. Tengo preguntas ya en el chat, voy a ir respondiéndolas para ganar tiempo y los que quieran pueden ir anotando las suyas.
Dice, a ver, varias. ¿Por qué nos ha aparecido él? Dice, entonces tenía Solium estrilobulado y tenía saginata, sí, tenía Solium, el ovario estrilobulado y en el caso de tenía saginata, el ovario es bilobulado. ¿Pueden identificar así a la especie? Sí, pero ya les digo, rara vez, casi nunca van a tener clolótides maduras en las heces, ¿sí? ¿Cuándo pueden tener? Cuando ya han hecho el tratamiento completo al paciente con praziquantel, esperamos a que el paciente elimine toda la tenia, ¿no? Todo el parásito. Una pregunta, después de que se eliminan los huevos por las heces, ¿cuánto tiempo pueden estar vivos sin que los coma un cerdo, una vaca? Me imagino que quiere decir cuánto tiempo pueden estar viables durante meses, jóvenes. Durante 6, 9, hasta 12 meses hay estudios que han demostrado su viabilidad, siempre y cuando no estén directamente expuestos a la radiación solar, estén en lugares húmedos donde pueda mantenerse húmedo también el embrióforo y pueda mantener viable al embrión hexacanto durante meses. ¿Es peor ingerir un huevo de Taenia solium que ingerir el embrión de este mismo parásito? Sí, definitivamente sí. ¿No? Pero ojo, si ingieran a la forma larvaria, pero ingerir al embrión, dice, al embrión. En realidad no ingerimos al embrión, ¿no? Ingerimos el huevo, a través del agua o alimentos ingerimos el huevo. El embrión hexacanto que está dentro del huevo se libera en el intestino. Pero yo había entendido la pregunta de principio si era peor ingerir al huevo o a la larva. Definitivamente al huevo, porque el huevo te va a provocar cisticercosis. Pero ingerir una larva de Taenia solium te desarrolla teniosis. Y si tienes teniosis, también es muy probable que tengas cisticercosis por falta de higiene, por mecanismo de ano, mano, boca. Dice, ¿Taenia solium tiene un ciclo monoxeno en el hombre? No. Taenia solium tiene un ciclo heteroxeno siempre. Cuando el hombre está infectado con el hombre es el hospedador definitivo y el cerdo es el hospedador intermediario. Cuando el hombre se infecta con la larva, con el metacéstodo o el cisticerco, el hombre se constituye en un hospedador intermediario accidental. ¿Sí? Pero no es que tiene ciclo monoxeno. Porque además, recuerden, el ciclo biológico es la secuencia de etapas que el parásito transcurre en el hospedador, en los hospedadores o en el medio ambiente cuando corresponde para completar su desarrollo y garantizar su supervivencia. Si el parásito tuviera un ciclo monoxeno en el hombre, nunca garantizaría su supervivencia, porque no hay forma de que el hombre transmita a los cisticercos, ¿no? El hombre tiene a los cisticercos en el tejido, por lo tanto no hay forma de que él elimine a los cisticercos, como lo hace con los huevos. Dice, Taenia solium en la fase adulta de... A ver. Dice, así dice. Algo que no me quedó muy claro es Taenia solium, es la fase adulta de Cysticercus cellulosae. A ver, Taenia solium es la especie. Tiene 3 fases biológicas, huevo, cisticerco y fase adulta. ¿Sí? Huevo, cisticerco y fase adulta. El cisticerco se llama además Cysticercus cellulosae y no ha dejado de tener ese nombre por convencionalismo, ¿sí? Pero la especie es Taenia solium. ¿Hay alguna manera de que si un humano ingiere un huevo de Taenia solium se quede solo en el intestino? ¿O si debe ir al músculo? No hay forma de que el huevo libere al embrión hexacanto y el embrión hexacanto se quede en el intestino. ¿Por qué? Porque para desarrollar al siguiente ciclo, al siguiente estadio, necesita el tejido. Necesita otro tipo de hábitat en el intestino. El hábitat es acuoso, la osmolaridad, el pH es diferente al del tejido. Por lo tanto, si por alguna razón el embrión hexacanto no ha llegado a la circulación, se elimina. ¿Sí? No va a desarrollar al cisticerco en el intestino. Sí o sí tiene que llegar al músculo, sistema nervioso central o globo ocular para desarrollar al cisticerco. ¿Qué es la triquina entonces? La triquina es la forma larvaria de otro parásito, de Trichinella spiralis, que vamos a hablar cuando hablemos de nemátodos.
¿sí? No es la cisticercosis. Es una mal llamada triquina. Además, cisticercosis se tiene que llamar. ¿Cuál es la forma infectante para el hombre? Dicen, ¿cuál es la forma infectante para el hombre? Cisticerco. La forma, en el caso de Tenia saginataris, la única forma infectante para el hombre, la única forma de Tenia saginata que sea infectante para el hombre es el cisticerco o el Cisticercus bovis. Es la única, ¿sí? Y desarrolla al parásito adulto y le provoca teniosis. ¿De qué tamaño son las Cisticercus celulosae para que puedan ingresar al sistema circulatorio? ¡Oh, jóvenes! No es el Cisticercus celulosae el que ingresa al sistema circulatorio, ¿sí? Cuando una persona come carne infectada con Cisticercus celulosae o con Cisticercus bovis, este desarrolla hacia el parásito adulto. Por lo tanto, el cisticerco no entra al torrente sanguíneo. Y cuando desarrolla el parásito adulto, la persona tiene teniosis. Si una persona ingiere huevos en su agua, en el agua, en alimentos, ¿sí? El huevo libera al embrión hexacanto. El embrión hexacanto mide menos de mide 12, 14 micrómetros aproximadamente, y es por eso que puede ingresar invadiendo la pared, atravesando la pared, por una forma invasiva, atravesando la pared, llegar al torrente sanguíneo, y a través del torrente sanguíneo ir al músculo, al sistema nervioso central, al ojo, y recién ahí convertirse en cisticerco. El cisticerco nunca atraviesa. La única forma invasiva de las tenias, en ambas tenias, es el embrión hexacanto. Cisticerco celulosae no ocasionará neurocisticercosis, pero claro, hemos dicho que sí, ¿no ve? El único que ocasiona neurocisticercosis en el hombre es Cisticerco celulosae. El embrión hexacanto es lo mismo que la larva. El embrión hexacanto, no, la larva, el metacesto es el cisticerco, ¿sí? El embrión es el embrión, ¿sí? Y es el que está dentro del huevo. ¿Qué tan efectiva es la desparasitación en humanos? Esto lo van a hablar bien en la siguiente clase cuando hablen de control, pero ojo, la desparasitación hay que tomarla con mucho cuidado, porque recuerden que la persona va a empezar a eliminar por cantidades proglótides, y si es Taenia solium, la persona se puede contaminar y puede tener cisticercosis, ¿no? Pero se puede hacer desparasitación, el problema es el medicamento, el praziquantel, que no es fácil de encontrar. ¿Qué tan efectiva es? No he leído estudios de efectividad de la desparasitación masiva en este parásito, ¿sí? El problema mayor es que esta es una zoonosis, que mientras haya cerdos infectados, habrán humanos infectados, y mientras haya humanos infectados, habrán cerdos infectados. ¿Cuál es la diferencia en el ciclo de transmisión de Taenia solium y Taenia saginata? Hay varias, ¿no? Creo que da la clase en vano, pero hay varias, ¿sí? En el ciclo de transmisión, la principal diferencia es que el hospedador intermediario de Taenia solium es el cerdo, y el hospedador intermediario de Taenia saginata es la vaca, ¿no? Las vacas se infectan principalmente por vegetales y por agua, por pastizales y por agua, por ingesta de pastizales y agua, y el cerdo además por coprofagia, ¿sí? Además, en la transmisión, el Taenia solium, los huevos de Taenia solium también son infectantes para el hombre. Ahí te he dado por lo menos 5 diferencias, ¿sí? Parece que me están haciendo las preguntas de sus exámenes. Tienen que razonar, pues, chicos. ¿Puede existir anorexia o disminución del apetito en los síntomas generales? En los síntomas generales hemos dicho que en la teniosis, sí, ¿no? Puede haber alteraciones del apetito, que tenga menos apetito o que tenga más apetito, pero son síntomas inespecíficos. Si encontramos huevos de Taenia saginata, ¿no habrá cisticercosis? Ojo, no hay forma de diferenciar los huevos de Taenia solium de Taenia saginata. En las heces no hay forma. Tendrías que hacerle biología molecular para saber si es Taenia solium o Taenia saginata. Pero por microscopía no puedes decir si es Taenia saginata o es Taenia solium. Si encuentras huevos, es huevos de Taenia sp. Si encuentras huevos de Taenia sp, dices, puede ser Taenia solium, así que tengo que descartar cisticercosis.
Si encuentras proglótides, ahí sí puedes diferenciar si es tenia saginata o es tenia sólida. ¿Una persona puede tener cisticercosis y teniosis? Claro que sí. Casi es muy frecuente que una persona que tiene teniosis tenga cisticercosis. ¿Sí? Ojo, solo pueden tener teniosis las personas que comen carne. Los vegetarianos no pueden tener teniosis. Pero la cisticercosis la puede tener cualquier persona, porque recuerden que la cisticercosis se adquiere por agua, vegetales o alimentos contaminados por manos o vectores mecánicos. Dice, el tratamiento con niclosamida, las dosis recomendadas, no, a ver, el tratamiento lo van a ver bien la siguiente semana porque eso van a comparar tratamiento de cisticercosis con teniosis, ¿sí? Vamos a entrar en mucho detalle ahora, no vamos a terminar. Dice, tinción especial para el examen de la proglótide, pueden utilizar eosina, pueden utilizar azul de metileno, pueden utilizar verde de malaquita, pueden utilizar cualquiera de estas coloraciones vitales. También tinta china, por si acaso. También se puede utilizar tinta china. ¿Cuánto se usa niclosamida en la teniosis? Cuando no encontramos praziquantel. Praziquantel es de tratamiento de elección, pero cuando no encontramos pasamos a utilizar estos otros medicamentos, niclosamida, albendazol, ¿sí? ¿Cómo descartamos tenia solium de tenia saginata si el paciente no elimina proglótides? No hay forma, puede ser por biología molecular, pero de rutina no hay forma. Una vez que le haces el tratamiento, tienes que pedirle al paciente que esté atento a que va a eliminar todo el parásito. Va a empezar a eliminar, y si elimina, hay que pedirle que lleve esas proglótides al laboratorio para que ya después del tratamiento confirmemos tenia solium o tenia saginata. Cuando el tratamiento es muy efectivo y el paciente es muy observador, puede llevar incluso el Scolex, ¿no? Y cuando ya ves el Scolex, dices, tratamiento exitoso. Y cuando ves el Scolex, entonces ahí puedes ver si tenia solium o tenia saginata. Si hablamos de cisticercosis, no existe hospedador definitivo. A ver, jóvenes, de nuevo, el hospedador definitivo es el hombre, Homo sapiens. El hospedador intermediario, para tenia saginata, la vaca. Para tenia solium, el cerdo. El hombre también puede ser hospedador intermediario accidental de tenia solium. ¿Cómo no vamos a hablar de un hospedador definitivo si tiene ciclo heteroxeno? No podemos dejar de hablar de hospedador definitivo. Dice, si ya se eliminó un parásito de tenia saginata, ¿qué examen se debe hacer para saber si el hospedador aún tiene más parásitos? Si ya ha eliminado el Scolex, estás feliz, porque normalmente tiene un parásito, ¿sí? Y ya ha eliminado su único parásito. Pero de control, después de unas semanas, se le hace un coproparasitológico para ver que ya no elimine huevos, después de un par de semanas. El hospedador definitivo de teniosis puede también tener cisticercosis, o sea, el hombre. De nuevo, volvemos a recalcar. El hombre es el hospedador definitivo de las tenias, de tenia solium y de tenia saginata. También puede tener cisticercosis, dicen, ¿no ven? Es decir, ¿se puede llegar a tener teniosis y cisticercosis en un solo hospedador? Hemos dicho que sí, pero obviamente solo la cisticercosis es por tenia solium. Tenia saginata no provoca cisticercosis en el hombre. Provoca cisticercosis en la vaca. Cisticercosis bovina. Y en el caso del hombre, del cerdo, perdón, cisticercosis porcina. ¿Sí? Si el cisticerco se desarrolla en la musculatura, ¿puede pasar desapercibido o presentar alguna manifestación clínica? Sí. Si el cisticerco se desarrolla en la musculatura, habitualmente la infección es asintomática. Lo van a ver bien en la siguiente clase de cisticercosis. El embrión hexacanto es la forma invasiva de la cisticercosis. A ver, el embrión hexacanto es la forma invasiva de las tenias, ¿no? La cisticercosis es una entidad patológica, ¿sí? El embrión hexacanto es la forma invasiva de las tenias, del parásito.
¿Cuál es la función de los 3 pares de ganchos que presenta el embrión hexacanto? Le favorece justamente al momento de... A ver, me están haciendo las preguntas que deberían ustedes responder. Si tienen bancos de preguntas, deberían responderlas. Pero bueno, como hemos dicho, el embrión hexacanto tiene ganchos que les permiten adherirse a la pared e invadir la pared intestinal. El mecanismo ano-mano-boca en cisticercosis también se puede hablar de un ciclo autoxeno. En realidad no es un ciclo autoxeno porque no se repite el ciclo, ¿no? No se repite completamente el ciclo, como ocurre en los parásitos de ciclo monoxeno que tienen ciclo autoxeno además, ¿no? Pero sí se habla de autoinfección. No. A ver, voy a volver a leer, he leído mal. A través del mecanismo ano-mano-boca en cisticercosis, también se puede hablar de ciclo autoxeno. Voy a aclarar 2 cosas. El mecanismo ano-mano-boca es el mecanismo de autoinfección externa. La autoinfección externa no tiene nada que ver con el ciclo autoxeno. Primera cosa. En una persona con teniosis por tenia solium que elimina huevos, una persona se contamina las manos y luego el parásito reingresa, ese es el mecanismo ano-mano-boca y es la autoinfección externa. ¿Podría haber autoinfección interna por retroperistaltismo, etcétera? Podría haber, algunos autores dicen que sí. ¿Sí? Sin embargo, no podríamos llamar con certeza eso un ciclo autoxeno porque el ciclo no se repite una y otra vez, ¿no? Se trunca cuando llega al tejido y se forma el cisticerco. ¿Cuál es la acción patógena de la teniosis? ¿Cuál es la acción patógena de las tenias? ¿Sí? La teniosis es la enfermedad y las acciones patógenas son de los parásitos. Las acciones patógenas de las tenias, hemos dicho, puede tener una acción exfoliatriz, aunque leve, tiene una acción tóxica y puede tener una acción proinflamatoria gracias justamente a la acción tóxica y por eso puede haber dolor abdominal. ¿La neurocisticercosis tiene cura? Sí, tiene cura. Vamos a hablar, en la siguiente clase van a hablar de cómo se cura la neurocisticercosis. Bien, muchachos, hemos resuelto todas las preguntas que habían, ¿sí? Espero que todo esté ok, ¿sí? Y bueno, hasta una siguiente clase. Hasta luego, doctora. Gracias. Muchas gracias, doctora. Hasta luego. Muchas gracias, doctora. Hasta luego. Gracias, doctora. Hasta luego. Gracias, doctora. Hasta luego. Gracias, doctora. Hasta luego, doctora. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, doctora.